Bueno, espero que vayamos relajándonos. Yo creo que ya pues, los que nos han dirigido la alabanza han creado el ambiente oportuno para poder centrarnos en el Señor, en las cosas que Él quiere decirnos. Vamos a seguir con la serie que estamos teniendo sobre la última semana de vida de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, con sus discípulos y todo lo que tuvieron que ver con aquellos acontecimientos, aquellos eventos que ocurrieron. Y, como siempre digo, pues quisiera un poco de imaginación de parte vuestra y que me acompañéis, que nos traslademos con nuestras mentes a aquella época, 2000 años atrás, y nos pongamos pues nuestras sandalias, nuestras túnicas, nuestro cinto y vayamos al lado del Señor Jesús para ver lo que Él sintió, lo que Él pues pensó, lo que Él dijo a sus discípulos, a la gente que iban con Él, y pensar también que si no se hubiese cumplido esta semana todos los detalles proféticos que en ellas encontramos, hoy nosotros no estaríamos aquí, porque el Señor Jesús hubiese fracasado, el plan de Dios, el diseño de Dios hubiese fracasado. Pero gloria a Dios porque Él cumplió todo en su persona, Él lo llevó a cabo y Él, pues, como ya sabemos, murió en una cruz y resucitó. Vamos a seguir, como digo, con esta serie. Y la última vez, voy a hacer una lectura que aparece ahí, que vamos a tratar hoy, vamos a intentar tratar hasta donde lleguemos con la hora. Vamos a ver el miércoles. ¿Qué pasó en el miércoles de lo que conocemos como Semana de Pasión? Fijaros por un momento que estamos hablando de días de 24 horas, pero cuando leemos el texto bíblico, en unos minutos lo leemos. Pero pasaron muchas cosas. Y Lucas es una persona, dije al comienzo de esta serie, que era una persona muy meticulosa. Era una persona que le gustaban mucho los detalles. Y cada palabra que Lucas escribe va con mucha intención. Va con mucha intención. Porque no quiere dejar cabos sueltos. Él quiere dejar bien claro lo que el Señor Jesús hizo aquí en este mundo. Y la última vez, a modo de resumen, hubo cosas que no dije porque no había tiempo y creo que ahora procede más decirlas. Y me gustaría, pues, vamos a leer la lectura y después vamos a retroceder un poquito a lo que ocurrió al final del martes, que ahora diré lo que ocurrió allí, que ya vimos, pero quisiera destacar, recordar y aparte destacar algunos versículos que no los comentamos, que nos van a servir de introducción para introducirnos en el miércoles. Quiero decir que el miércoles es el día más corto según el relato de Lucas. Solamente hay unos versículos. Y en esos versículos está resumido, está introducido todo lo que pasó el miércoles. Se le llama al miércoles, dicen los estudiosos de la Biblia, que se le llama el miércoles de silencio. Porque no sabemos nada de lo que hizo el Señor Jesús en ese miércoles, ahora veremos que seguramente hizo cosas, porque yo creo que lo que el Señor Jesús hizo fue preparar, tener en mente, orar mucho y preparar lo que iba a ocurrir el jueves, que era lo que conocemos como la cena en el aposento alto, la cena con sus discípulos, la cena de la celebración de la Pascua. Posiblemente el miércoles el Señor Jesús estuvo orando mucho porque conforme avanzamos, cada vez le quedaban menos días para llegar a la cruz. Cada vez le quedaba menos. Pero tampoco sabemos mucho de lo que ocurrieron, de lo que hicieron los discípulos en el miércoles. Digo que es el día más corto en el relato porque ya le quedaba muy poco al Señor Jesús de hablar a sus discípulos. A partir del jueves, cuando salió al Monte de los Olivos, en el mismo jueves, a partir de ahí dejó ya de dar enseñanzas al pueblo y a sus discípulos. Ya no iba a enseñar más. Iba a tener conversaciones con algunos, iba a escuchar lo que contra él se decían, pero él no va a dar más enseñanzas. Por lo tanto, disfrutar el miércoles y disfrutar el jueves la primera parte, porque no vamos a ver enseñar más al Señor Jesús. Digo que es el día más corto en cuanto al relato, pero no el tema más corto en cuanto a versículos, porque Lucas solamente dedica un versículo para el día del sábado, solamente un versículo. Y diré, bueno, tampoco había que hacer el sábado. Bueno, ya llegaremos en su día, pero lo voy a adelantar. En el sábado ocurrieron muchas cosas.
Ocurrieron cosas en el cielo y ocurrieron cosas en el fondo de la tierra. Durante esos 3 días que el cuerpo del Señor Jesús estuvo en el sepulcro. Y ese sábado, cuando lleguemos, vamos a ver también que a pesar de que Lucas dedica un versículo solamente, es un día muy intenso porque abarcan 3 días. Los días que el cuerpo del Señor Jesús estuvo en la tumba. Bueno, esto lo digo para un poco de introducción. Vamos a leer esos versículos que aparecen. Lucas 22. Voy a leerlo, aunque luego ya sabéis que utilizo otra versión, pero para no distraer mucho voy a leerlo en la Reina Valera, que es la versión que casi el 100% se utiliza en nuestras congregaciones. Dice hasta el versículo 23. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron darle dinero. Y él se comprometió, buscaba oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Versículo 7 empieza el jueves. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id y preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo está determinado, pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado! Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Vamos a leer hasta el 27. Hubo pues también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino será el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy con vosotros como el que sirve. Vamos a dejar aquí la palabra del Señor. Vamos a ir al capítulo 21, versículo 7, para hacer una introducción y ver algunos aspectos que no dijimos la última vez en esta sesión. ¿Qué ocurría en el capítulo 21? Bueno, dije que el capítulo 21 de Lucas está hablando del sermón profético, pero había una diferencia entre lo que explica Mateo y lo que explica Marcos, porque Mateo y Marcos, sobre todo Mateo, se centra más en las cosas sobre el futuro, sobre la nación de Israel. Es el mismo sermón profético, pero se centra mucho más en las cosas del futuro más lejano. Lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel, lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Pero Lucas intercala en el sermón profético profecías más cercanas que van a ocurrir en un futuro más cercano y que van a ocurrir en un futuro más lejano. Por ejemplo, lo que ocurrió 30 años después de la recopilación del Evangelio de Lucas, aproximadamente. ¿Qué ocurrió? La destrucción del templo de Jerusalén.
Esto fue profetizado por el Señor, pero ocurrió en un futuro muy cercano, apenas unas décadas. Pero hay cosas que aquí se van a cumplir, todavía no se han cumplido y que se cumplirán un día. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si lo que profetizó el Señor Jesús tocante a la destrucción del templo de Israel se cumplió conforme lo dijo, conforme lo especificó Él, conforme lo redactó Él, todo lo que tiene que ocurrir se va a cumplir, de la misma manera, literalmente. Y dice en el versículo 7, en ese contexto, fijaros que en el versículo 7 del capítulo 21, versículos 7, 8 y 9, está hablando de un acontecimiento en el futuro cercano. Y dice, le preguntaron a algunos, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estén en el punto de ocurrir estas cosas? ¿Qué señales va a haber? Y les da 3 cosas. Fijaros lo que va a pasar. Estar atentos. Porque mirad que no seáis engañados, primera cosa. ¿Los creyentes van a ser engañados? ¿O se les va a intentar engañarse? Primera cosa. Segunda cosa, porque vendrán muchos en mi nombre. Y tercera cosa, versículo 9, cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis. Yo cuando dicen en la televisión, el fin del mundo se acerca, los iraníes tienen bombas nucleares y van a lanzar bombas contra otros países, contra Israel, ya sabéis lo que hay ahora, ¿no? En el Oriente, en este Oriente allí con los países árabes. Bueno, a mí no me asusta esto, porque el fin del mundo creo que no vendrá por así, vendrá de otra manera, según lo redacta la palabra del Señor. Pero dice, no os alarméis, no os preocupéis. Cuidado también con no ser engañados, como hemos dicho, una de las cosas, porque vivimos en un mundo de engaño. Ya sabéis lo que está pasando con la IA, ¿verdad? Que parece que es verdad, pero no es verdad. Cuidado con esto, hermanos. No digo que la IA no tenga sus partes buenas, pero cuidado con esto, porque se están dando acontecimientos, procesos, que posiblemente induzcan al engaño. Vimos también, versículo 18 del capítulo 21, dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Todo está bajo el control de Dios. Tu vida, si las pones en las manos del Señor, todo va a estar bajo el control de Dios. Versículo 19, que no hablamos, pero me gustaría aclararlo, porque esto es un versículo un poco controvertido, si no lo explicamos bien. Dice, ganad vuestras almas, en la versión que yo estoy leyendo, porque con vuestra perseverancia las salvaréis. Ganad vuestras almas con vuestra perseverancia. Aquí no está hablando de que en medio de la prueba, por medio de nuestras obras, no debemos de entenderlo así, por medio de nuestras obras vamos a ser salvos, sino está hablando de perseverancia. Aquí la palabra que aparece en el idioma griego es, lo voy a decir, aunque luego a lo mejor os acordaréis o no os acordaréis, pero bueno, es una palabra muy importante. La palabra que aparece allí es la palabra hipomone. Yo la tengo apuntada aquí en mi Biblia con un lápiz. ¿Por qué? Porque esta palabra significa resistencia bajo presión. ¿Qué quiere decir? Cuando vengan pruebas y vengan dificultades, vais a tener una resistencia, vais a estar bajo presión. Pero si os agarráis al Maestro, a Jesús, la salvación la tenéis segura dentro de Él. Esta es la idea de este versículo, no por obras. Nuestra salvación no depende de obras. Aquí está hablando de hipomone, de resistencia. Una de las cosas que llama la atención a los no creyentes es cuando los creyentes pasamos por pruebas, nuestra manera de agarrarnos al Señor, nuestra fe puesta en las manos del Señor. A la gente le llama esto mucho la atención. ¿Por qué? Porque estamos haciendo hipomone. Estamos bajo presión, pero estamos bajo la mano del Señor. Esta es la idea. Versículo 25, el versículo 28. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantaos, levantad vuestras cabezas, no estéis tristes ni apesadumbrados, porque vuestra redención está cerca. Y por último, para terminar el capítulo 21 y entrar en el miércoles el capítulo 22, 3 recomendaciones que Lucas hace, con mucha intención. Dice,
mirar por vosotros mismos. Dicho de otra manera, mirad en las cosas de Dios. No, aquí no está hablando de plan egoísta, sino mirad en las cosas de Dios. Primera recomendación. Dice, ¿para qué? Dice, no sean que vuestros corazones se carguen o se cieguen. ¿De qué? De glotonería, de embriaguez y con los afanes de esta vida. No va a ser que nuestros corazones estemos distraídos, porque muchas veces como creyentes vivimos distraídos en este mundo. No vivimos como si el Señor fuese a venir ahora, en este momento, o como si el Señor nos llamase a su presencia en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Vivimos como a largo plazo en este mundo. Y Lucas, con mucha intención, porque no escribe nada al azar, con mucha intención dice, mirad, no seáis distraídos con las cosas de Dios, vivir de la manera como si el Señor fuese a llevaros en ese momento, en un segundo, vivir así. Claro, muchos no vamos a estar cegados en la glotonería, en comer, en disfrutar de buenas viandas, ni mucho vamos a estar distraídos en embriaguez, emborrachándonos todos los días y viviendo una vida disoluta, no. Dice, pero también cuidado con los afanes de esta vida. Con los afanes de esta vida. Porque aquel día que venga, vendrá de improviso. Y tercera, y otra recomendación que da aquí, en la segunda, dice, y aquel día os sobrevenga de improviso como un lazo. Aquí está hablando de lazo de caza. ¿Sabéis lo que ocurre? Lo que es un lazo de caza, ¿no? Un lazo de caza lo ponen cuando está la madriguera, donde está el animal, lo ponen en la salida. Y cuando el animal sale, lo que hace es atraparse. Pero no sabéis lo que ocurre, que cuanto más se mueve, más se atrapa. Pero él no se da cuenta de que cada vez, con cada movimiento, se está atrapando más. Cuidado con las cosas de este mundo, porque nos van a atrapar como un lazo. Y no nos vamos a dar cuenta, y no lo vamos a ver, y nos lo van a decir, y no lo vamos a tener claro, y vamos a decir que no. Pero ese lazo cada vez se va apretando más, nos va estrangulando, y nos va distrayendo de las cosas de Dios. Y tercera cosa, versículo 36. Así que velad en todo tiempo. Qué importante es, ¿verdad? Velad. Estar atentos, porque nos puede ocurrir el que se quiere a friel, que se mire a sí mismo. Cuidado, hermanos, no podemos vivir como nos dé la gana en este mundo. Tenemos que vivir según los parámetros de la palabra de Dios, según Jesús quiere que tú vivas para Él. Si tienes algún lazo, si has caído en algún lazo, no te muevas. Espera que el Señor, pídele al Señor que te libere. Vela en oración, vela en todo tiempo, rogando. Dice, versículo 37, dice, y enseñaba de día en el templo, pero después de salir, pasaba las noches en el monte llamado de los Olivos. Yo os animo que esta frase, y todas las noches iba al monte de los Olivos, la subrayéis en vuestra Biblia, porque es muy importante, como vamos a ver ahora, muy importante. Era el lugar íntimo del Señor Jesús. ¿Y cuál era la actitud? Termina el versículo 38. Y todo el pueblo acudía a él de mañana para oírlo. Esta es la actitud, acudir al Señor de mañana. Dice, se acercaba, versículo 22, vamos a entrar en el miércoles. Se acercaba entonces la fiesta de los acímos o de los panes y de levadura, que se llamada la Pascua. Versículo 1. ¿Qué era esta fiesta? Esta fiesta era una fiesta que recordaba la liberación de Egipto. Era la fiesta de la Pascua que duraba un día, pero la fiesta de los panes sin levadura duraban 7. Y estas fiestas se unían, eran seguidas. Cuando terminaba la Pascua, empezaban los 7 días de los panes sin levadura. Todas las casas tenían que limpiarse. No podía haber nada contaminado ni nada sucio. No podía haber nada que fuese relacionado con el pecado. Pero esa fiesta, la de la Pascua y de los panes sin levadura, recordaba aquella salida de Egipto, de liberación. Y esta fiesta era un mandato de Dios.
Éxodo capítulo 12, si queréis luego leerla, lo digo como se está grabando, pues luego si queréis escucharlo y podéis leerlo más detalladamente. Solo vamos a leer un versículo que nos va a introducir al versículo 2, muy importante. Capítulo 12 de Éxodo. Allí se nos dice lo que era la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Fiestas, una de las grandes fiestas del pueblo de Israel, pero que era un recordatorio muy importante, muy importante. Acompañarme a Éxodo capítulo 12. Solamente vamos a leer un versículo, que nos va a valer para entender mejor el versículo 2. 12, 14. Dice, ese día, ese os será día memorable y lo celebraréis como una fiesta solemne a Jehová. Por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Quedaros con esta palabra. Será una fiesta solemne, sagrada, en la cual solamente tenéis que pensar en esto, en la consagración de Dios, en la liberación de Dios. Pero fijaros lo que estaban pensando los del versículo 2. En vez de pensar en esto, en esta solemnidad de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, fijaros lo que estaban pensando. Dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban, su mente estaba buscando, no la solemnidad de la fiesta, sino buscando cómo hacer que lo mataran, porque temían al pueblo. No solamente temían al pueblo, sino temían al Imperio Romano, porque una de las leyes del Imperio Romano era que nadie podía ejecutar a nadie, solamente con la aprobación del Imperio Romano. No se podía matar a nadie si el Imperio Romano no lo permitía. Y ellos, como temían al pueblo y temían al Imperio de Roma, estaban buscando cómo quitarse a Jesús del medio. Así estaban, en vez de estar pensando en la solemnidad de la fiesta. Esto tiene mucha enseñanza para nosotros, porque muchas veces, a mí me pasa, ¿verdad? Yo no voy a decir que vosotros, yo en particular, me pongo de ejemplo siempre. Muchas veces estoy en el culto y estoy distraído en otras cosas y no estoy escuchando la solemnidad de la palabra de Dios, o no estoy escuchando lo solemne de la alabanza. Mi mente está en otro sitio. Pues algo así parecido. Pero la mente de los escribas y de los sacerdotes estaba no en la fiesta, en lo que simbolizaba, sino de cómo buscaban para matar al Señor Jesús. Pero fijaros cómo introduce aquí este versículo, cómo lo va llevando Lucas poco a poco a la historia. Dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Bueno, ¿qué tiene que ver aquí esto? Bueno, aquí Lucas está dándonos unos detalles muy interesantes. Primero, que Judas fue un personaje relevante. Dice que entró. Yo no creo que Judas tuviese una posesión demoníaca, no lo creo así. Yo creo más bien que Judas dejó su corazón abierto a Satanás. Porque no solamente lo dejó por una vez, lo dejó por dos, porque esta fue la primera vez que el corazón de Judas fue invadido por Satanás. Fue antes de la celebración de la Pascua. Y si luego vais a Juan capítulo 13, allí veis en la cena del Señor Jesús cómo estando en la mesa el Señor Jesús, estando ya en la cena, aquí no estaba en la cena todavía, fue antes de la cena. Estando en la cena, de nuevo entró en el corazón de Judas y le dijo al Señor, lo que tengas que hacer, ves y hazlo pronto. Judas, de alguna manera, tomó esta decisión. No fue una decisión de Dios, de que le dijo, bueno, tú vas a ser el Señor. Judas tomó su propia decisión, igual que la tomó el apóstol Pedro. Porque todos tenemos un poco de Judas y un poco de Pedro, y muchos de los apóstoles del resto. Porque ¿quién no ha traicionado al Señor Jesús alguna vez en tu propia vida? ¿Quién no ha negado como Pedro al Señor Jesús y ha intentado alterar la voluntad de Dios? Porque nos convenía o porque por inconsciencia o con conciencia lo hicimos así.
Y el Señor Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. No es que fuese Satanás, sino que Pedro había dejado su corazón abierto. Muchas veces nosotros los creyentes podemos dejar nuestro corazón abierto, cuidado, y Satanás puede introducir una contaminación ahí y puede hacernos, incluso hacernos de verlo bien. Pero al Señor no le agrada esto, estamos siendo apretados por el lazo de caza. Y Judas le ocurrió esto, Judas abrió su corazón. La diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro se arrepintió y Judas tuvo remordimiento de lo que había hecho. Esa era la diferencia. Tú puedes tener remordimiento de que has hecho algo mal, pero esto no te excusa. Tienes que tener arrepentimiento. Si has hecho algo mal, tienes que tener arrepentimiento, porque el remordimiento te lleva a justificarte a ti mismo, pero el arrepentimiento verdadero te indica, te lleva a ponerte de rodillas delante del Señor y a comprometerte con Él de que no vas a volver a hacerlo. Yo no sé cuando tú has pecado o has hecho algo, si has tenido remordimiento o arrepentimiento. Yo no te voy a juzgar. Eso delante del Señor tienes que saberlo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo la actitud de Pedro que la actitud de Judas. Versículo 4. Y él fue y habló con los principales sacerdotes y magistrados de cómo se lo entregaría. Fijaros, él fue y habló. Estaban buscando en la fiesta de la Pascua cómo entregarlo. No sabían cómo hacerlo, porque temían al pueblo y temían a los romanos. Y llega y llaman a la puerta. Hola, ¿quién eres tú? Pues mira, soy Judas. Y tuvo que mostrar unas credenciales. Pues mira, yo soy uno de los 12 y vengo pues a entregaros al que estáis buscando. Yo sé que lo estáis buscando. Y yo soy el tesorero del grupo. Y es más, os lo puedo entregar porque yo sé dónde va el Señor Jesús. He dicho subrayar esto del Monte de los Olivos. Lo he dicho antes, ¿verdad? Subrayar esta frase. Porque Judas conocía el itinerario del Señor Jesús. Lo conocía perfectamente, porque el Señor Jesús, si no estaba en el templo predicando cada día, según Marcos, allí no lo dice, estaba en el Monte de los Olivos orando. Y Judas conocía el itinerario perfectamente. Y le dice allí a los ancianos y a los escribas, yo sé dónde está, yo lo puedo entregar. Dijeron estos, bueno, es como si dijésemos, se nos ha aparecido algo del cielo, dirían ellos. Sin comerlo ni beberlo, tenemos la oportunidad, fíjate, incluso ellos a lo mejor dirían, Dios es digno con nosotros, Dios es justo con nosotros, nos va a entregar a este impostor, a este que nos hace mal. Dice, fue y habló con los principales sacerdotes y magistrados de cómo se lo entregarían. Fijaros, hicieron un plan. Allí ya cuando mostró sus credenciales dijeron, pasa, Judas, a ver, explícanos cómo. Vamos a hacer un plan de cómo se lo entregarían. Y versículo 5 dice ellos, ¿y ellos qué? ¿Se alegraron? Tú verás, ¿cómo no se van a alegrar? Hicieron un plan, hicieron un pacto y acordaron darle plata o monedas. No solamente hicieron un plan, un pacto, sino que aparte tuvieron que darle un pago. Esto estaba profetizado de las 30 monedas de plata en el Antiguo Testamento. Todo se estaba cumpliendo bajo el diseño de Dios. Hicieron un plan, hicieron un pacto. Pero no solamente eso, versículo 6, y Judas, dice, se comprometió y buscaba ocasión para entregárselo a espaldas del pueblo, de la turba. No solamente llegaron a hacer un plan, un compromiso, sino que él se comprometió, su compromiso fue más fuerte con aquellos que querían eliminar al Señor Jesús que con el propio Jesús que había estado casi 3 años y medio con él, escuchándolo, oyéndolo, viéndolo llorar, viéndolo hacer milagros. Su compromiso fue más fuerte con los ancianos y escribas que con el propio Señor Jesús. Tiene esto también mucha aplicación para nosotros, porque nuestros compromisos, ¿cómo son? ¿Son más fuertes los compromisos del mundo que tenemos con el mundo, con nuestra sociedad, que los compromisos con el Señor Jesús? Estos son retos. Yo no vengo aquí a juzgar a nadie, son retos. ¿Cuáles son tus compromisos con el Señor Jesús? ¿Son más fuertes los compromisos del mundo, los que tienes con el mundo, que los que tienes con el Señor Jesús? Si es así,
el lazo te está apretando. Ponte de rodillas delante de él y examínate, porque el tiempo se acerca. El Señor te puede llamar o el Señor puede venir, como hemos visto antes. Versículo 6. Y él se comprometió y buscaba ocasión para entregárselo a espaldas de la turba. Claro, como he dicho, conocía todo. Pasamos al jueves. Llegó el día de los ázimos, de los panes y de levadura, el cual era necesario. Frase muy importante que Lucas la deja ahí puesta. Era necesario sacrificar en la Pascua. No era un capricho, no era un hobby. Era necesario porque era un mandato de Dios. Porque recordaba, ¿qué? Recordaba Egipto, era necesario. No era nada personal. Tenían que hacerlo así. Porque al sacrificar el cordero, ellos estaban simbolizando que sus pecados estaban siendo perdonados, cubiertos con esa sangre. Y era necesario. No era un antojo. Y envió a Pedro y a Juan. Solamente Lucas da este detalle. Si lo vais a buscar en otros evangelios, dice, y envió a unos discípulos. Pero solamente Lucas recoge los nombres. Pedro y Juan. Es que Lucas era muy meticuloso. Quería dejar todo bien atado, ¿verdad? Y le preguntó a Pedro y a Juan, oye, ¿vosotros fuisteis con él? ¿Quién fue? Pues fuimos los dos solos a preparar la Pascua. Y él, como historiador y escritor, lo escribió allí. Dice, era necesario, y envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué llamó a Pedro y a Juan y lo dijo? No lo dijo abiertamente a los 12. ¿Habéis pensado en esto? Estaban los 12 por haber dicho, oye, Pedro, Juan, ir a preparar la Pascua y os voy a decir el sitio. No, llamó a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque ahí estaba Judas intentando escuchar, a ver dónde se dirigía el maestro. Sabía que iba a estar en el Monte de los Olivos o que iba a estar en el templo, no podían arrestarlo, porque eso era sagrado. Solamente le quedaba la opción del Monte de los Olivos, pero si fallaba, ahí Judas estaba escuchando a ver si tenía otro sitio donde podía prenderlo. Pero el Señor Jesús sabía que no era su momento todavía. Todavía tenía que hacer cosas el Señor Jesús. No era el momento de ser entregado. No estaba así diseñado por Dios. Y llama a Pedro y a Juan y le dice, mira, ir y preparar la Pascua. Y ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Claro, en Jerusalén. Ellos no eran de allí. ¿Dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa a la cual entre. Y decida al dueño de la casa, te dice el maestro, ¿dónde está el aposento en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Bueno, esto parece que no tiene mucha importancia. ¿Recordáis que ya lo vimos, lo que ocurrió con el burrito cuando entró en Jerusalén? ¿Qué les dijo el Señor Jesús a los discípulos? Id a la ciudad y hallaréis un pollino atado, estar allí, cogerlo, tomarlo, y un hombre os va a preguntar, ¿qué hacéis? Y decirle, el maestro lo necesita. Harás el mismo ejemplo. ¿Se cumplió lo del borriquito? Sí, se cumplió. Todo se cumplió. Se cumplió, dice la palabra del Señor, como estaba escrito. Y aquí ocurre lo mismo. Ir a la ciudad, pero vamos a ver, yo pienso que Pedro y Juan se quedaron un poco descontrolados. ¿Por qué? Porque en la fiesta de la Pascua había 2 millones de personas, se calcula que habría en Jerusalén. Ahora, entre 2 millones de personas, la posibilidad de encontrar a un hombre, pues es 1 por 1 millón. Pero el Señor Jesús le dice, no, mira, cuando entréis en la ciudad vais a encontrar a un hombre que lleva un cántaro de agua. Bueno, ya se va cerrando el círculo. ¿Por qué? Porque esto de que un hombre llevase, en aquella cultura, que se llevase un cántaro de agua no era normal, porque esta era la función de las mujeres en aquella época. Algunos dirán, ¿ves cómo es machismo? No, aquí no hablamos de machismo, no, hablamos de lo que se hacía en ese momento. Y era lo que había, y ya está. Aquí no hay machismo ni feminismo, era lo que había. Y el Señor Jesús le dice, mira, ¿cómo vais a identificar a ese hombre entre 2 millones de personas? Pues cuando entréis en la ciudad os va a ocurrir que un hombre va a llevar un cántaro, va teniendo las funciones de una mujer, que eran las que iban a las fuentes a coger agua para el hogar. No todos los hombres iban con cántaro, había uno, era ese. A ese seguidle. Y cuando entre en la casa, le vais a decir al jefe de la casa, ¿dónde está preparado el aposento donde el maestro va a celebrar la Pascua? Fijaros, no sabemos el nombre de esta persona. Un nombre sin identidad. Un hombre
que pasó desapercibido, pero un hombre importante para los acontecimientos. ¿Cuánta gente no importante hay en la Biblia? Personas no reconocidas en la Biblia. Conocemos a los grandes, pero personas ocultas en la Biblia que hicieron un gran ministerio, tenemos muy pocos, pero hay muchos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tenía este hombre lo puso a los pies del Maestro. Si lo conocía o no lo conocía, no lo sabemos. Si esto fue una visión profética de Dios, tampoco lo sabemos. Pero vemos a un hombre que lo que tuvo lo puso al servicio del Maestro, no le importó. Y esto también tiene mucha aplicación para nosotros. Seamos más importantes o menos importantes, lo que tengamos, ponerlo al servicio del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Dice el versículo 11, volvemos a leerlo. Y decid al dueño de la casa, te dice el Maestro, ¿dónde está el aposento en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento, alto, grande, arriba en la terraza, dispuesto, preparad allí. ¿Qué significa esto de dispuesto? Que ya estaba preparado, todo limpio, allí estaban los utensilios, estaban los cazos, estaban las copas, estarían los platos, estarían las alfombras, los cojines, ya sabéis que no se recostaban para comer en aquella época, en el suelo. La mesa bajita, con sus luces, sus lámparas, sus velas, sus cortinas en la ventana, estaba todo preparado, el lebrillo, con la toalla, todo preparado allí. Está preparado ya, pero vosotros tenéis que hacer una cosa, le dice a Pedro y a Juan. Dice, y cuando fueron y hallaron al hombre y hallaron la casa, ¿cómo les había dicho? Subrayemos esta frase, versículo 13. Y fueron y hallaron como el Señor les había dicho. Todo lo que le había dicho ocurrió así, literalmente. Dice, y prepararon la Pascua. ¿Qué prepararon? Bueno, prepararon el vino, prepararon, los discípulos estamos hablando, el cordero, las hierbas amargas, las tortas, los panes sin levadura, lo que era para comer. Todo esto es lo que prepararon Pedro y Juan en el aposento que ya estaba preparado. Bueno, aquí lo digo para que lo anotéis vosotros si queréis. En el versículo 13, hay que hacer un paréntesis e introducir la historia, la narración de Juan capítulo 13, versículos 4 al 12. Reconocéis, ya sabéis lo que es aquel discurso del Señor Jesús recopilado por Juan, capítulo 13 hasta el capítulo 18, versículo 1. Bueno, pues justamente en este versículo se encuentra, si queréis ampliar lo que ocurrió en aquella cena, si queréis ampliarlo más, tenéis que ir a Juan capítulo 13, versículos 4 al 12, introducirlo inmediatamente entre el 13 y el 14. ¿Y qué ocurrió allí? Porque nadie se dio cuenta de un detalle que faltaba. Juan sí lo dice. Pero aquí, cuando ellos llegaron y estaba todo preparado, y el cordero y todo estaba preparado para comer, se dieron cuenta de que faltaba una cosa. ¿Alguien me puede decir lo que faltaba allí? Yo lo voy a decir, pero bueno, para refrescaros un poquito la memoria. No, el cordero ya había. El siervo, el que lavaba los pies. Porque era costumbre de que una persona cuando llegaba a una casa, la costumbre era que el siervo, a los que venían los comensales, cogía la toalla y el lebrillo y antes de sentarse en la mesa tenía que lavarle los pies y secárselos con una toalla. Nadie se percató que faltaba el siervo, todo estaba preparado, pero Juan sí lo redata y lo dice. ¿Sabéis lo que ocurrió en Juan capítulo 13, versículos 4 en adelante? Que el Señor Jesús, ¿qué hizo? Cogió la toalla, cogió el lebrillo, la palancana y lavó los pies a los discípulos. Nadie estaba dispuesto a asumir esto. Bueno, luego Pedro se envalentonó, como siempre era el vocero, a mí no me vas a lavar. Y el Señor Jesús, bueno, es otra historia. Seguimos adelante. Y cuando ya le lavó los pies a los discípulos, dice, cuando llegó la hora, era el momento, se reclinó a la mesa con los apóstoles. Y aquí, del capítulo 14 al versículo final 38, me parece que es, 38, ahí tenemos que colocar el resto de los capítulos, del capítulo 13, a partir del versículo 5 hasta el capítulo 18, versículo 1 de Juan. Si queréis ampliar más lo que pasó en esa cena, porque se dijeron muchas cosas. Lucas no las recopila todas. Entre Lucas y Juan podemos hacer
pues un boceto de lo que allí el Señor Jesús dijo. Bueno, y Juan lo redacta mucho más. Así que ya sabéis, del capítulo 4, de aquí de Lucas, versículo 4, podemos introducir el resto de Juan, capítulo 13, hasta capítulo 18, versículo 1. Interesante que luego lo podamos leer. Vamos a seguir con la historia de Lucas. ¿Qué nos quiere decir? Y cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa con los apóstoles. Otro detalle que Lucas lo deja ahí. Cuando llegó la hora no faltó nadie. Bueno, hoy ha faltado gente por la carrera, ¿verdad? Hoy sí lo sabemos que esto se va a grabar y se va a decir, hoy sí, hoy hay excusas. Pero cuando llegó la hora, ninguno llegó tarde. Bueno, esto lo dejo ahí, para que vosotros ya lo vayáis madurando en vuestras vidas, ¿verdad? Dice, cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa con los apóstoles. Era un momento de intimidad, porque la Pascua se celebraba siempre con los íntimos. Con los íntimos. Era una fiesta de intimidad, una fiesta muy familiar, muy entrañable, como lo que hacemos aquí ahora, que vamos a ver ahora. Vamos a celebrar los símbolos y vamos a ver algo de esto. Una cena íntima, familiar. Versículo 15, y les dijo, cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. Porque os digo, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de dar gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Quisiera hablar esto un poco de las copas, porque esto nos va a llevar luego a lo que vamos a celebrar, que Jesús nos va a presidir en la mesa del Señor. En la cena pascual había mucho de ritual, pero en la cena pascual había 4 copas. Nosotros tenemos una, celebramos una. Había 4 copas. Y cada una de esas copas simbolizaba algo. Cada una de esas copas está sacada de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Allí están, digamos, las 4 claves de lo que significaba estas 4 copas. Una es liberación, salvación, redención y posesión. 4 copas. Y aquí, en el versículo 17, está hablando de la primera copa. ¿Qué era la primera copa que tomaban dentro de la ceremonia? Las voy a explicar, las voy a leer, si me vais a permitir, para no pasar mucho detalle. Voy a mirar un poquito más la hoja, porque estos datos se me van un poquito ya, para ver el significado de cada copa. El Señor Jesús tomó 3. Según los estudiosos, tomó 3, no tomó la 4. Ahora diremos por qué. Pero hubo una muy importante dentro de esa ceremonia. La primera copa, que fue la que aparece en el versículo 17, era la copa llamada de esclavitud. Y esta copa lo que hacía era celebrar, se hacía una oración, unas alabanzas, por haber sido liberados de Egipto, haber sido liberados de la esclavitud. La primera copa que se tomaba era una copa de gracias. Gracias, Señor, porque Jehová nos ha liberado de Egipto. Y había un ritual, he dicho que había muchos rituales. El padre, el cabeza de familia, mojaba hierbas amargas en la copa, el agua salada. ¿Y esto del agua salada qué representaba? El agua salada representaba algo muy importante. Eran las lágrimas del pueblo de Israel llorando por su liberación. No sé si sobre todo de niños, ya no tanto porque solemos llorar menos, pero de niños sobre todo cuando hemos llorado mucho, hemos probado las lágrimas. Están saladas, ¿verdad? Son saladas, las lágrimas son saladas. Lo que pasa es que ya hace tanto tiempo que no hemos llorado que ya no nos acordamos. Pero si probásemos alguna vez que llorásemos, prueba un poquito las lágrimas, vas a ver que están saladas. Bueno, esto recordaba lo que allí ocurría. Lágrimas esperando liberación. Y se tomaba, pues se pronunciaba una bendición y se le daba algo a cada comensal y se partía un pan. Y ese pan se comía medio solamente, el otro lo dejaban para más adelante, para la cena. Primera copa. Segunda copa, la copa de liberación. ¿Esto qué era? Bueno, se daba gracias y se animaba a los pobres,
se consolaba a los pobres y se les animaba que fuesen a la presencia de Dios. Pero esto también, el hijo menor, había un ritual, y el hijo menor preguntaba, le decía, Padre, ¿por qué tomamos la segunda copa? ¿Por qué celebramos esto? Y el padre, en ese ritual, le tenía que explicar lo que pasó en el Éxodo y por qué lo hacían. Éxodo, capítulo que hemos leído, dice, y esto será por estatuto perpetuo. Y a las generaciones que venían tenían que explicarle lo que ocurrió en Egipto, lo que ocurrió en la liberación y lo que ocurrió en el Éxodo, para que no olvidase de dónde venían. Esto es muy importante explicar a nuestros niños, no solamente en la escuela dominical, sino en las casas, explicarle el por qué creemos en Jesús, por qué amamos su palabra, por qué somos salvos por Él. Es muy importante. Y luego, una vez que se hacía todo este ritual, había otro ritual muy interesante, era que se metían los dedos dentro de la copa. Esto lo podéis ver incluso en internet, podéis tomar estos datos. Metía los dedos en la copa y 10 veces, 10 gotas las esparcía. 10 gotas, un número simbólico, 10 gotas las esparcía en el aire. Y automáticamente se cantaba el Gran Halén. Y diréis alguno, ¿eso qué es el Gran Halén? Bueno, el Gran Halén es, dicho así, yo no soy hebraísta, no sé pronunciarlo bien, pero bueno, se pronunciará algo así. Es los cánticos que aparecen desde el Salmo 113 al 118. Se cantaba parte de estos salmos durante esta segunda copa. Tercera copa, que es la que aparece en el versículo 19, que es la que tomó el Señor Jesús y la que tomamos nosotros. Esa es la copa de redención. La copa de redención. ¿Por qué? Porque tenían que simbolizar también que esa copa significaba el rescate, la culpa pagada, el pecado eximido, tu liberación, tu redención. Cuando tú tomas de esta copa, de estos símbolos, la copa que estás tomando es el símbolo de tu redención, porque estás celebrando este acto, este ritual, vamos a llamarlo así, dicho por el Señor, hasta que Él venga. Y esto tiene que recordarte lo que tú fuiste en tu Egipto, lo que tú eres en la cruz, tu presente, y lo que tú serás en tu liberación en el futuro. Todo esto tiene que recordarnos cuando celebramos y tomamos de esta copa. Pasado, lo que tú fuiste, cómo te rescató el Señor Jesús de Egipto, de tu vida de pecado, cómo miramos a la cruz y qué liberación vamos a tener en un futuro, liberación eterna. Esto es maravilloso, hermanos. Pero ¿cómo lo hacemos? Como familia, de forma solemne. Y la última copa, la copa de alabanza. Se cantaba el final del Gran Halén, el final de estos salmos, se cantaba allí. Era que expresaba la liberación total y permanencia de su pueblo con Dios. Bueno, esto para nosotros todavía no ha ocurrido porque todavía no estamos con el Señor. Celebraremos un día alguna boda. Estaremos un día con el Señor celebrando las bodas del Cordero. Los redimidos estaremos allí para celebrar la victoria y celebrar nuestra entrada en aquel cielo, en aquella eternidad. Celebrando, será una fiesta. Esto simbolizaban estas copas. Versículo 17, vamos a leer unos minutos más y termino. Y tomando una copa, la primera, dice, después de dar gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Tomando un pan, el pan que quedaba a medio, después de dar gracias, lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo, copa de redención, que por vosotros está siendo dado. Primero, fijaos lo que dice, haced esto. Hacerlo, es una obligación, hacerlo. Pero hacerlo también en memoria de mí, como recordatorio, para que no se os olvide. Qué importante esto, lo hacemos para que no se nos olvide lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cómo derramó su sangre por ti y por mí, y cómo nos perdona cada día. Hacerlo, no dejéis de hacerlo. Hacerlo siempre, estatuto perpetuo, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga en su reino, en el reino de Dios.
versículo 18. E igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el cual es derramada por vosotros, para cubrir vuestro pecado. Qué solemne, ¿verdad? ¿Os imagináis estar allí en el aposento alto con el Señor Jesús? Imaginaros un momento, tú recostados al lado de, escuchando Juan capítulo 13, 14, 15, 16, 17 y 18, el versículo 1, escuchando allí todo eso, intimidad en la noche, las lámparas encendidas, comiendo, recordando la liberación, recordando lágrimas, recordando todo esto. Y de momento le dice Lucas, pero he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Sería un shock para ellos, ¿verdad? Vamos a ver, tanta intimidad, a ver, explícame esto. Pero he aquí la mano del que se entrega conmigo está en la mesa. Porque en verdad os digo, en verdad, el Hijo del Hombre va según está determinado, pero ¡ay de aquel hombre por el medio del cual es entregado! Y fijaros en esa intimidad lo que hacen los discípulos. Es que son también, tenemos muchos de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron un poco, yo me imagino, se quedaron un poco perplejos. Vamos a ver, ¿cómo? ¿Que te van a entregar uno de los que estamos? Si somos tus íntimos, somos de los 12. ¿Cómo te vamos a entregar? Dice, y ellos comenzaron a discutir. ¿Quién de ellos sería el que iba a hacer esto? Imaginaos las dudas, ¿eh? No, este tiene que ser Pedro, que es que habla mucho. Es muy impulsivo. Ponía, no. Tiene que ser Simón el Celote, porque este viene es un guerrillero y este no. Juan, que está muy callado, posiblemente será él. O Santiago el Menor, que pasa desapercibido, etcétera, etcétera, etcétera. Echándose la culpa a uno a otro, estarían mentalmente, ¿verdad? ¿Quién sería? No lo sabían. Nosotros sí lo sabemos. Ellos lo supieron más tarde. Pero en ese momento no lo sabían, porque Judas que estaba pasando desapercibido. Nadie se enteró de la trama de Judas, de que había ido a hacer un plan y una estrategia y a convenir. Nadie se había enterado. El Señor Jesús sí lo sabía. Y empezaron a discutir. Pero fijaros el 24, dice, y mete Lucas también este detalle. Dice, hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecería ser el mayor. Una cena tan íntima, y se ponen a discutir, primero con la duda de quién sería, y ahora se ponen a discutir quién va a ser el mayor o el menor, o el más joven. Esta es la segunda vez que pasa, o sea, no es la primera vez que discuten por este tema. Si vais al capítulo 9 de Lucas, 46 y 48, ahí vais a ver que también ocurre lo mismo. Se ponen a reñir por lo mismo, porque nos gusta ser los de los mayores, ¿verdad? A todos nos gusta ser de los demás. Ser reconocidos y tener un puesto de autoridad sobre otros, esto es innato en la naturaleza humana. Y se ponen a discutir en medio de esa intimidad. ¿Cuántas peleas y cuántas guerras evitaríamos si no entrásemos en esto? Dice Gálatas, hay un texto en Gálatas que dice allí dice, pero vosotros, hablando de creyentes, dice que vosotros, incluso dice, os mordéis entre creyentes. ¿Cuántas cosas evitaríamos si no intentásemos ser el mayor o el menor, sino simplemente servidores del Señor? Allí se ponen a discutir quién de ellos parecería ser el mayor. Entonces le pone el Señor Jesús un ejemplo y dice, parad ya, hombre, parad, ya está bien, parad. Entonces Él les dijo, los reyes, lo que ocurre en el mundo es esto. Lo que ocurre en el mundo, ¿qué ocurre? Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Ahora lo vemos, los líderes de las grandes potencias. Nosotros vamos a ser la gran potencia a nivel mundial, vamos a controlar el mundo. Y se levanta uno de los rusos y dice, no, el presidente ruso dice, no, vamos a ser nosotros. Y sale Irán y dice, no, nosotros tenemos también armas nucleares. Y el Estados Unidos dice, nosotros no, somos nosotros. Y así están los líderes, ¿verdad? Queriendo ser el mayor. Esta es la mentalidad del mundo. Y no solamente eso, dice, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Vemos a dictadores y encima se les aclama y tienen al pueblo reprimido. Pero se les llama bienhechores porque hacen muy bien por el pueblo y están engañándonos y están llevándose todo lo que pillan. Claro, pero se les llama bienhechores, ellos lo hacen todo bien. Esta es la mentalidad del mundo.
¿Pero por qué estáis discutiendo? Por la mentalidad del mundo. Dos contrastes, pero no así entre vosotros, sino que el mayor hágase como el menor. Esta es la mentalidad de la Iglesia, no del mundo. El mayor hágase como el menor. Y el que dirige, como el que sirve. Dos contrastes. Porque ¿quién es el mayor, el que se reclina a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se reclina a la mesa? Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Esta es la conclusión del Señor Jesús. En medio de esas disputas, en ese momento tan íntimo, el Señor Jesús le dice, y ya lo vimos que lo hizo, yo soy el más pequeño porque vengo a serviros. Ejemplo os he dado, como yo he hecho, haced también vosotros. Hermanos y hermanas, termino con esto. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y que nos anime a investigar más, porque ya le quedaba muy poco al Señor Jesús de estar en este mundo. A partir de ahora, se va a ir a Getsemaní. Ya le daba igual que Judas se enterase o no se enterase, porque había llegado la hora. Él tenía que ir a Getsemaní y allí será arrestado. Y ya sabéis lo que pasó. A continuación, que veremos, si Dios quiere, en otras sesiones. Hermanos y hermanas, cuidado con el lazo como conclusión. Cuidado cómo te comportas. Mira al Señor, pídele perdón. Siempre va a estar con los brazos abiertos. Vive la vida como si el Señor te fuese a llamar hoy, o como si el Señor fuese a venir hoy. No te comportes como el mundo. Compórtate como el Señor quiere que se comporte su Iglesia. Porque te irá bien a ti y le irá bien al resto de la familia. Copa de redención, copa de salvación en la que tomamos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.